¿Alguna vez te has imaginado desafiar directamente a las fuerzas más poderosas de este mundo con una sola oración? ¿Alguna vez has pensado cómo sería si tus palabras fueran capaces de mover los cielos y despertar milagros sobrenaturales? La historia que estás a punto de aprender no es un simple pasaje bíblico, es un relato vivo de fe, poder espiritual e intervención divina. Quiero invitarte hoy a adentrarte profundamente en la vida de alguien que no solo enfrentó el peligro, sino que se atrevió a desafiar a un rey y a cientos de falsos profetas con una convicción abrumadora y una oración que estremeció el cielo y la tierra. Muchos hablan de la oración como un simple diálogo o una rutina religiosa, pero pocos entienden el verdadero poder que Jesucristo reveló cuando dijo que, con una fe genuina, las montañas podían ser arrojadas al mar. Y es aquí precisamente donde entra nuestro protagonista de hoy, Elías, el profeta, cuya fe intrépida nos enseña lo que sucede cuando un corazón completamente entregado confía en Dios Todopoderoso. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha buscado hombres y mujeres que estén dispuestos a creer sin reservas, que se atrevan a pedir lo imposible y que estén listos para recibir respuestas extraordinarias. Elías no solo creyó, él vivió y respiró este tipo de fe. En tiempos donde reinaban dioses falsos y la idolatría estaba en su apogeo, Elías apareció como una voz poderosa, un guerrero de oración enviado por Dios para restaurar los corazones de un pueblo lejano y perdido. En este video descubrirás cómo un hombre común, sujeto a las mismas pasiones y temores que nosotros, fue capaz de manifestar milagros extraordinarios a través de la oración sincera. Verás lo que sucede cuando el clamor humano se encuentra con la soberanía divina y cómo Elías no se dejó intimidar por la multitud de falsos profetas ni por las amenazas de un rey malvado. Se mantuvo firme, sabiendo que su fuerza no estaba en su brazo, sino en la autoridad divina de aquel que lo había enviado. Ahora imaginemos la escena: una montaña llena de gente, cientos de profetas clamando a un Dios falso y un solo hombre preparándose para demostrar quién es el verdadero Dios. Elías no tenía ejército, ni armas, ni poder político, pero poseía algo infinitamente más valioso y poderoso: la convicción absoluta en la fidelidad del Dios vivo, el mismo Dios que responde con fuego del cielo. Es en esta fascinante historia que verás cómo Dios usa situaciones y personas improbables para manifestar su gloria, revelar su carácter y enseñar principios eternos sobre la oración, la fe y la confianza. A lo largo de este viaje revelador, descubrirás que la oración no se trata solo de pedir, sino también de entregarse completamente a la voluntad de Dios. A Elías no le preocupaba si el resultado beneficiaría su reputación o su seguridad, sino que estaba totalmente dedicado a la gloria del Señor. Y cuando llegó el momento crucial, oró con sencillez y valentía, pidiendo una respuesta que cambiaría para siempre los corazones de aquel pueblo incrédulo y el destino de aquella nación. ¿Podemos tener todavía hoy este mismo tipo de experiencia? ¿Dios todavía responde con fuego a nuestros desafíos? Son preguntas que encenderán tu corazón y ciertamente transformarán tu manera de ver la oración y las enseñanzas de Jesús sobre la fe. La vida de Elías es una invitación clara y directa a vivir una espiritualidad más profunda, más auténtica y más poderosa. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver aquí no es solo un video. Es una experiencia espiritual capaz de encender tu corazón y transformar radicalmente tu fe. Prepárate para algo poderoso. Prepárate para algo sobrenatural. Prepárate para ver cómo Dios obra cuando un siervo valiente decide arriesgarlo todo por su palabra. Permaneced atentos conmigo, porque ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Ahora que ya conoces un poco más sobre esta impactante historia,
Es momento de poner en práctica nuestra fe y unirnos en oración. ¿Sabías que cuando oramos juntos, Dios derrama bendiciones aún más poderosas sobre nuestras vidas? Por eso te invito a que en este momento vayas a los comentarios y escribas tu petición de oración. Vamos a orar juntos por la paz, la prosperidad y la bendición de Dios sobre tu vida y la de tu familia. Recuerda que la oración es la llave maestra que abre las puertas del cielo. Y cuando pedimos con fe, todo es posible. Vamos a levantar juntos una poderosa cadena de oración, pidiendo que el fuego divino descienda sobre cada hogar, trayendo paz, abundancia y protección. No olvides darle un buen like a este video para que llegue a más personas y seamos muchos más orando juntos. Y si aún no eres parte de esta hermosa comunidad, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y forma parte de este movimiento de fe y milagros. Dios te bendiga y vamos juntos por más. ¿Quién era, después de todo, el profeta Elías? Esta misteriosa figura cuya historia resuena a través de los siglos con poder, coraje y una fe tan profunda que todavía inspira a millones de personas hoy en día. Pocos profetas bíblicos fueron tan notables y enigmáticos como Elías, cuyo nombre significa literalmente «Mi Dios es Yahvé». Desde su primera aparición en las Escrituras, Elías aparece como un hombre intrépido que no se dejaba intimidar por las amenazas ni por el poder terrenal, sino que, por el contrario, parecía poseer una autoridad espiritual que trascendía la lógica humana. Elías apareció en un momento crítico de la historia de Israel, cuando el pueblo se había alejado de Dios. El rey Acab gobernó con mano dura, influenciado por la reina Jezabel, una sacerdotisa pagana que trajo consigo el culto a Baal, alejando a Israel del Dios verdadero. El contexto era sombrío: la idolatría, la corrupción moral y el abandono de los principios sagrados dominaban la tierra. Parecía que la verdadera fe estaba al borde de la extinción. Pero fue precisamente en este escenario improbable que Dios eligió revelar su gloria a través de un hombre improbable, Elías el Tisbita, que venía de la sencilla y desértica región de Galaad. Desde el principio, Elías se mostró diferente. A él no le interesaba ni el estatus ni la riqueza. Su único propósito era restablecer la verdadera adoración al Dios vivo. Su misión era clara y su vocación no negociable. Con admirable audacia, se enfrentó directamente al rey Acab, anunciándole una sequía devastadora que duraría 3 años como consecuencia de la idolatría. Imagínense el riesgo de tal audacia: un hombre sencillo, sin ejércitos ni aliados políticos, enfrentándose directamente al rey más poderoso de su tiempo. Su coraje no era solo físico, sino sobre todo espiritual. Elías era un hombre de oración, cuya relación con Dios iba más allá de las peticiones ocasionales. Caminaba diariamente con Dios, escuchando su voz, obedeciendo sus instrucciones y confiando plenamente en sus promesas. Esta relación íntima lo preparó para los desafíos sobrenaturales. Durante los años de sequía que siguieron a su palabra profética, Elías aprendió aún más a depender únicamente de Dios, siendo alimentado milagrosamente por los cuervos en el arroyo Kerit y luego sostenido por la fe, experimentando milagros diariamente. Pero lo más destacado de la historia de este hombre único aún estaba por llegar. Su mayor desafío llegó en el Monte Carmelo, donde Elías se enfrentó solo a 450 profetas de Baal y a otros 400 profetas de Acera. Este enfrentamiento no fue solo contra hombres, sino contra un sistema de creencias corrupto, contra fuerzas espirituales malignas que dominaban a Israel. Elías no dudó ni un instante. Él desafió directamente al pueblo, haciendo la famosa pregunta: ¿hasta cuándo dudaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, seguidlo a él. Esta audacia, esta convicción absoluta, fue lo que movió al cielo a responder su oración con fuego, demostrando que hay un solo Dios verdadero.
Elías no solo creyó, sino que sabía que recibiría respuesta, porque su fe era firme como una roca. Su historia es un poderoso recordatorio de que Dios honra a quienes lo buscan con sinceridad y valentía. La pregunta sigue siendo: ¿hay todavía hoy hombres y mujeres con la misma determinación que Elías? ¿Te imaginas qué pasaría si tuviéramos esta fe en nuestros días? ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural al orar con esta intensidad? Me encantaría conocer tu opinión, y si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la frase "El Dios que responde con fuego". Así sé que realmente crees en esta poderosa promesa y fortaleces nuestra cadena de fe. Sigamos este increíble viaje, porque Elías aún tiene mucho que enseñarnos. Después de desafiar directamente al rey Acab y a los falsos profetas, Elías puso en práctica algo que pocos pueden: una fe capaz de crear milagros en situaciones improbables. Cuando observamos de cerca a este gran profeta, nos damos cuenta de que no era simplemente alguien que oraba, sino un hombre que vivía en constante armonía con Dios. Su oración tenía poder no porque hablaba mucho o hermosamente, sino porque conocía profundamente a aquel a quien pedía. Él no dudó. Él sabía exactamente quién era Dios, y el alcance de su autoridad estaba claro en su mente y en su corazón. Ya veis, en aquella época la idolatría se estaba extendiendo por todas partes. El pueblo de Israel estaba perdido, dividido, y muchos incluso habían olvidado quién era el verdadero Dios. Elías aparece precisamente en este escenario de crisis y confusión espiritual para mostrarnos algo muy importante: que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos más oscuros. Hoy también nos enfrentamos a tiempos difíciles, con incertidumbre económica, ansiedad por el futuro y tantas voces que intentan desviarnos del camino correcto. Así como en el tiempo de Elías, necesitamos estar atentos para escuchar con claridad la voz de Dios, que sigue hablando claramente en medio del caos. Elías no tenía miedo de desafiar la cultura dominante de su tiempo. Por el contrario, se enfrentó abiertamente a todo lo que se oponía a la verdad. Así como en nuestros días, donde parecen estar en auge las ideas contrarias a los valores eternos, necesitamos una fe similar a la de Elías para mantenernos firmes. El profeta entendió algo que nosotros necesitamos entender ahora: la batalla espiritual se gana a través de la confianza irrestricta en Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Es interesante notar que Elías no provenía de una familia muy conocida ni tenía un trasfondo religioso privilegiado. Él simplemente decidió obedecer el llamado de Dios. ¿Cuántas veces has pensado que quizás no eras lo suficientemente digno o que no tenías el conocimiento necesario para hacer grandes cosas a través de la oración? El ejemplo de Elías rompe estos pensamientos negativos y limitantes. Esto demuestra que Dios utiliza a personas comunes, con defectos e imperfecciones, para cumplir su voluntad extraordinaria. El poder no viene de quienes somos, sino de quién está con nosotros. Otro punto fascinante en la trayectoria de Elías fue su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando parecía estar solo contra el mundo. Mientras cientos de falsos profetas intentaban en vano demostrar su poder, Elías era plenamente consciente de que estaba en conexión directa con el Creador del universo. Esta es la conciencia que debemos cultivar. Aunque parezca que nos enfrentamos a desafíos imposibles, si nuestra vida está basada en la oración y en principios eternos, Dios se manifestará en nuestro favor. Verás, Elías no tenía miedo de la confrontación directa, pero no era simplemente una batalla humana. Estaba involucrado en una intensa guerra espiritual contra fuerzas mucho mayores que el rey Acab o Jezabel. De hecho, Elías estaba luchando contra fuerzas malignas que intentaban alejar a la gente de la verdad espiritual. Hoy en día, estas fuerzas todavía existen y buscan desanimarnos, confundirnos y distanciarnos de Dios. Por eso,
Necesitamos recordar diariamente el ejemplo de este gran profeta que afrontó con valentía lo sobrenatural, siempre con la mirada fija en Dios que responde con fuego. La valentía de Elías al enfrentarse a un rey cruel, a una reina vengativa y a cientos de falsos profetas no surgió de una confianza vacía, sino de una certeza inquebrantable en Dios. Elías sabía que cuando invocara al Señor, habría una respuesta divina. La verdad era su arma, la oración era su estrategia y la fe era su escudo. ¿Y tú, hoy, te has planteado alguna vez vivir con ese nivel de certeza? ¿Alguna vez has imaginado cómo sería afrontar tus problemas diarios con esta intensidad espiritual? Cuando estudiamos la vida de Elías, nos damos cuenta de que cada detalle de su historia tiene el propósito de enseñarnos sobre la dependencia y la perseverancia. Dios permitió que Elías enfrentara situaciones extremadamente difíciles, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque estaba preparando un gran milagro a través de su vida. Quizás hoy tú también estás pasando por pruebas difíciles y no entiendes por qué. Sepa que así como lo hizo con Elías, Dios puede estar preparándole para algo grande. Elías también nos muestra el poder de la fidelidad frente a las dificultades. No comprometió su fe, ni siquiera a riesgo. Tenía la plena convicción de que incluso si estaba solo contra una multitud, Dios estaría de su lado. Esta es una gran lección para nuestros tiempos. En un mundo de tantas opiniones y relativismo moral, mantener firme nuestra fe en los valores eternos no solo nos protege, sino que atrae milagros inesperados a nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí en este video, me gustaría mucho que comentaras abajo con la poderosa frase: mi oración tiene poder, porque juntos, en unidad, fortaleceremos esta cadena espiritual. Quiero leer tu comentario. Quiero sentir tu energía espiritual conectándose con la mía en este propósito. Y así avanzamos juntos hacia grandes manifestaciones del poder de Dios. Después de todo, al igual que Elías, nosotros también podemos experimentar milagros extraordinarios si elegimos creer con todo nuestro corazón. Después del momento crucial del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías comienza a preparar algo extraordinario. Incluso antes de pedir la manifestación del fuego divino, Elías hace algo muy significativo y profundo. Reconstruye el altar del Señor que estaba destruido, tomando 12 piedras que representan las tribus de Israel y restaurando así simbólicamente la unidad espiritual del pueblo. Imaginemos esta poderosa escena. Ante todos aquellos ojos incrédulos y corazones endurecidos, Elías demostró que para recibir algo grande de Dios, primero debemos restaurar lo que está roto dentro de nosotros. El altar reconstruido representaba mucho más que solo piedras apiladas. Simboliza el arrepentimiento, la restauración y la reconexión con Dios. Después de preparar el altar, Elías hizo algo aún más impactante para el pueblo. Ordenó que todo el sacrificio fuera empapado en agua. Así es, tanta agua que llenó las zanjas alrededor del altar. Imagínense el asombro general ante esta actitud aparentemente sin sentido, sobre todo porque la gente llevaba 3 años sufriendo una grave sequía. ¿Cuál es el propósito de esto? Fue Elías demostrando que cuando Dios decide actuar, las circunstancias humanas no tienen poder para impedir el milagro. Quizás hoy estés viviendo situaciones que parecen imposibles a los ojos humanos. La actitud de Elías enseña que cuanto más improbable sea la situación, más poderosa será la respuesta divina cuando llegue. Inmediatamente después de esta audaz preparación, Elías oró la oración más corta, pero más increíblemente poderosa registrada en la Biblia. Él simplemente clamó: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú quien vuelve a ti el corazón de ellos.
Veréis, Elías no pronunció un largo discurso, no recurrió a técnicas humanas ni a argumentos filosóficos. Él simplemente oró con sinceridad, confianza y un propósito claro. Su oración era sencilla, pero tenía una autoridad que solo pueden tener quienes caminan en intimidad con Dios. Y entonces, algo sobrenatural sucedió inmediatamente después de esta corta y poderosa oración. Fuego descendió de los cielos, consumiendo no solo el sacrificio, sino incluso el agua que empapaba el altar, dejando absolutamente a todos sin palabras. Imagínense la conmoción y el miedo que recorrió a esa multitud al presenciar la respuesta sobrenatural de Dios a la oración de un hombre. La manifestación visible del poder de Dios allí no fue solo un espectáculo sobrenatural. Él fue la prueba viviente de que solo hay un Dios verdadero, que escucha, responde e interviene directamente en la vida de quienes se atreven a confiar en Él. La reacción del pueblo fue inmediata y transformadora. Todos cayeron rostro en tierra y reconocieron que el Señor era el único Dios. En ese momento, los corazones duros y divididos de aquellas personas comenzaron a quebrarse y muchos comenzaron a creer y a buscar nuevamente al Dios verdadero. Mediante ese acto poderoso, Elías no solo derrotó a los falsos profetas, sino que inició un verdadero avivamiento espiritual, mostrando lo que la verdadera oración hecha con fe es capaz de lograr. Con este pasaje, Elías nos enseña algo fundamental. No hacen falta largas oraciones ni palabras difíciles para tocar el corazón de Dios. Lo que realmente importa es la sinceridad, la confianza y la obediencia. Quizás hoy necesitas reconstruir tu propio altar espiritual, dejando a un lado dudas, miedos o pecados ocultos, para que puedas experimentar respuestas poderosas del Señor. Si has llegado hasta aquí en este video, quiero invitarte a comentar una frase poderosa a continuación. Fuego del cielo sobre mi vida, como muestra de tu fe y de tu deseo de experimentar la manifestación divina como Elías. Tengo muchas ganas de leer tu comentario y juntos podamos fortalecer nuestra conexión espiritual, avanzando hacia los milagros extraordinarios que Dios tiene preparado especialmente para ti. Vamos juntos. Después de la manifestación sobrenatural del fuego divino en el altar reconstruido por Elías, los profetas de Baal fueron presa del pánico. El escenario que antes les era favorable rápidamente se convirtió en una pesadilla inimaginable. Aquellos hombres que antes gritaban frenéticamente rogando por un Dios inexistente, ahora sentían el peso de su engaño. La multitud que observaba, presenciando algo tan extraordinario, estaba llena de una convicción incuestionable. Solo el Dios de Elías era real y digno de adoración. El destino de los falsos profetas fue inmediato y trágico. Elías ordenó que ninguno de ellos escapara, cumpliendo una orden divina que simbolizaba el juicio contra la idolatría y la corrupción espiritual. La situación era extrema, pero necesaria para purificar a Israel de la contaminación espiritual que había destruido la comunión del pueblo con Dios. Cuando analizamos este pasaje, nos damos cuenta de cuán seriamente trata Dios la idolatría, no permitiendo que nada se interponga entre Él y sus hijos. En la actualidad, esta historia nos invita a reflexionar sobre qué ídolos modernos pueden estar alejándonos de la presencia del Creador. Elías no celebró este momento como una victoria personal, pero entendió claramente que todo era parte del plan divino para restaurar los corazones del pueblo. Sabía que estaba viviendo una misión espiritual y no una disputa personal contra Acab o Jezabel. Esta comprensión es crucial porque nos recuerda que nuestras batallas espirituales no son contra personas, sino contra fuerzas que buscan alejarnos de la verdad y la justicia. Después de estos acontecimientos impactantes, Elías nos muestra algo aún más profundo: el coraje que nace de la fe radical. El coraje no es la ausencia de miedo,
sino la decisión de afrontarlo con plena confianza en la fidelidad de Dios. Elías vivió esto de manera práctica y constante, enfrentándose a reyes, ejércitos y multitudes contrarias sin vacilar. Es posible que hoy te enfrentes a desafíos que requieren precisamente este tipo de coraje sobrenatural. Y el ejemplo de Elías es una inspiración clara y poderosa. Piénsalo, Elías no tenía superpoderes, era un hombre como nosotros. Sus victorias vinieron directamente de su conexión con Dios, su intimidad diaria en la oración y su disposición a obedecer, independientemente de las circunstancias. Quizás la mayor lección que podemos aprender de la vida de este profeta es precisamente esta. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a obedecer y confiar de manera radical. Hoy estamos invitados a poner esa misma fe en acción en nuestras vidas. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo, la duda o la inseguridad controlen nuestras decisiones, impidiéndonos experimentar lo sobrenatural de Dios? Elías decidió no vivir así. Él eligió la audacia, decidió arriesgarlo todo por la palabra divina, y Dios honró su valentía con milagros impresionantes. Está en nuestras manos vivir la misma experiencia de manera práctica, cotidiana, en el trabajo, en la familia y en las situaciones aparentemente imposibles que se presentan en el camino. Elías sabía exactamente que su papel no era ser la estrella de ese episodio, sino solo un instrumento en las manos del Creador. Él continuamente señalaba a Dios, dejando claro que todo lo que sucedía venía de Él y regresaba a Él en gloria. Esta comprensión también debería guiar nuestra vida espiritual hoy. Cada victoria, cada avance, cada bendición debe servir para reforzar nuestro compromiso con Dios y fortalecer nuestra fe, apuntando siempre a aquel que todo lo puede. Quizás hoy necesitas entender que el mayor desafío espiritual es precisamente este: vivir con la certeza inquebrantable de que Dios es quien pelea tus batallas. No importa cuán difícil sea tu lucha, no importa cuán aterradoras sean tus circunstancias actuales, la historia de Elías nos recuerda que cuando ponemos nuestra completa confianza en Dios, Él mismo actúa, responde y trae liberación y victoria. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase "el coraje de Elías en mi vida", como un acto profético de fe y determinación espiritual. Quiero verte adoptar una postura valiente, tal como lo hizo Elías. Juntos avanzaremos en este increíble viaje hacia las promesas sobrenaturales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Vamos juntos en esta poderosa cadena. Después de contemplar juntos el extraordinario coraje de Elías y el impresionante poder de sus oraciones, es importante reflexionar profundamente sobre por qué Elías es un ejemplo tan poderoso para quienes desean vivir una vida espiritual fortalecida hoy. Elías no fue solo una figura histórica destacable, es, sobre todo, un modelo vivo de cómo es posible posicionarse espiritualmente, incluso en los momentos más difíciles. En nuestra generación, marcada por la incertidumbre, la inseguridad y una lucha constante contra la desesperanza, observar la trayectoria de Elías es como recibir una poderosa inyección espiritual, capaz de transformar por completo el modo como afrontamos nuestros propios desafíos. La vida espiritual que vivió Elías fue más allá de la religiosidad superficial que vemos hoy. Él no era alguien que solo realizaba rituales, sino alguien que tenía una relación genuina, íntima y poderosa con Dios. Cada paso de Elías estaba guiado por esta intimidad. Cada decisión que tomó fue una consecuencia directa de esta profunda conexión con el Creador. Así, se convirtió en un ejemplo poderoso, no por su perfección humana, sino por su entrega radical y su obediencia constante. ¿No son estos exactamente los elementos que faltan en nuestra vida espiritual hoy en día?
¿No serían estas las claves para transformar nuestra realidad cotidiana en algo más profundo y significativo? Aquí es donde debemos detenernos y mirarnos a nosotros mismos, preguntándonos si realmente hemos sido valientes en nuestra fe. ¿Cuántas veces has deseado una manifestación sobrenatural en tu vida, pero te has sentido lejos de ella, quizás porque creías que milagros como ese ya no son posibles? Elías nos muestra claramente que Dios no ha cambiado. Él todavía manifiesta señales y maravillas a través de la oración sincera y llena de fe. La pregunta no es si Dios puede o no hacer algo sobrenatural hoy, sino si estamos listos para creer y recibir estas respuestas extraordinarias. El Dios que respondió a Elías con fuego todavía está vivo y activo hoy, y todavía está dispuesto a actuar de maneras extraordinarias cuando clamamos con sinceridad. Elías no vivió una fe pasiva, su fe era activa y dinámica. Sabía que la oración era mucho más poderosa que simplemente pedir favores divinos. La oración era el punto de conexión entre el cielo y la tierra, el arma más poderosa contra las fuerzas espirituales opuestas. Es en este contexto que necesitamos entender que las batallas que enfrentamos hoy, en nuestra realidad actual, son más espirituales de lo que imaginamos. Vivimos en un tiempo donde innumerables voces intentan robarnos la atención y alejarnos de la verdad divina, tal como ocurrió en el tiempo de Elías con los profetas de Baal. Hoy en día, los profetas de Baal se presentan de manera sutil, infiltrándose a través de ideologías contrarias a la palabra de Dios, a través de la idolatría moderna del dinero, la fama, el poder, e incluso a través del entretenimiento vacío que consume nuestro tiempo y debilita nuestro espíritu. Debemos estar alerta, tal como lo estuvo Elías, identificando claramente estas influencias y eligiendo enfrentarlas con firmeza espiritual y sabiduría divina. No podemos permitirnos comprometer nuestra fe o ser indiferentes a aquello que intenta robarnos la atención y el corazón. Necesitamos, como Elías, estar dispuestos a pelear esta guerra espiritual con valentía, convencidos de que Dios nos dará la victoria. El profeta Elías entendió perfectamente que su batalla no era contra hombres, sino contra poderosas fuerzas espirituales que actuaban detrás de la idolatría y la separación del pueblo de Dios. Esta percepción lo fortaleció porque sabía exactamente cómo actuar y qué estrategia espiritual seguir. De la misma manera, hoy debemos ser conscientes de que nuestras mayores batallas no son contra personas o circunstancias visibles, sino contra principados y potestades espirituales que buscan debilitar nuestra fe, robarnos nuestra paz y destruir nuestra comunión con Dios. Necesitamos entender que la oración todavía mueve montañas, cura enfermedades, restaura familias y transforma situaciones imposibles. Elías oró sabiendo que Dios escucharía y respondería clara y poderosamente. Esta convicción necesita ser rescatada hoy en nuestra vida espiritual diaria. Necesitamos aprender a orar no solo para pedir algo, sino para afirmar espiritualmente nuestra victoria en Cristo, creyendo que Dios todavía manifiesta su poder de manera sobrenatural. Si has llegado hasta aquí en el vídeo conmigo, me gustaría invitarte a dejar un comentario específico a continuación. Escribe ahora, "Mi fe mueve montañas", como una forma de declarar públicamente la fortaleza espiritual que quieres experimentar en tu vida. Realmente quiero sentir esta energía y certeza espiritual que viene de ti. Fortalezcamos juntos esta poderosa cadena, porque así como Dios le respondió a Elías, Él está listo para responderte hoy, de una manera sorprendente y extraordinaria. ¿Avanzaremos en este viaje espiritual con intensidad? Cuando observamos atentamente la trayectoria del profeta Elías, entendemos claramente una verdad profunda que necesita resonar con fuerza en nuestros corazones hoy. Dios sigue respondiendo nuestras oraciones con señales, milagros y maravillas.
Elías oró con sencillez, pero con absoluta certeza de que recibiría respuesta. Y es exactamente este nivel de confianza el que necesitamos recuperar en nuestros días. ¿Cuántas veces hemos dejado de pedirle a Dios algo grande porque pensamos que quizás Él no nos escucharía o que milagros como estos no son para nuestros tiempos? Necesitamos urgentemente acabar con esta mentalidad limitante. El mismo Dios que respondió con fuego en el pasado permanece inmutable y listo para actuar poderosamente en nuestro favor. Él solo espera que tengamos el coraje de creer plenamente. Quizás estés pasando por momentos difíciles en este momento. Quizás estés enfrentando desafíos que parecen imposibles de resolver humanamente. Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios más quiere manifestarse, revelando que su fuerza está por encima de cualquier imposibilidad humana. Elías creía esto profundamente. Él entendió que cada oración sincera y llena de fe era una puerta abierta para que lo imposible sucediera. Hoy vivimos en una generación marcada por la duda, el miedo y la ansiedad constante por el mañana. Por eso, es esencial recordar que Dios no ha cambiado su manera de actuar. Él sigue siendo el Dios de los milagros, que responde con prontitud al clamor sincero de sus hijos. Es posible que hoy, al escuchar este mensaje, te des cuenta que necesitas reavivar la llama de la fe en tu corazón, confiando en que Dios puede lograr lo que parece imposible. Elías no dudó. Él oró y recibió. Y hoy, Dios nos invita a hacer lo mismo. Además, Elías nos enseña algo crucial: la importancia de mantener la llama de la oración encendida constantemente en nuestra vida diaria. No podemos permitir que la oración se convierta simplemente en un hábito vacío o una rutina religiosa sin vida. La oración debe ser algo vibrante, intenso y constante, un verdadero estilo de vida. Elías vivió en constante diálogo con Dios. Su vida fue una expresión constante de dependencia espiritual, donde cada decisión, cada paso dado, cada desafío enfrentado era colocado delante del Señor. Al igual que Elías, necesitamos redescubrir el poder transformador de la oración diaria. La oración no es simplemente pedirle algo a Dios, sino hacer espacio para una conexión profunda y genuina con Él. Es a través de la oración que recibimos una guía clara, un discernimiento sobrenatural y una fuerza renovada. En un mundo tan ocupado, lleno de distracciones y preocupaciones, cultivar la oración continua es el secreto para experimentar lo sobrenatural diariamente. Pero ¿cómo podemos, en la práctica, mantener esta llama encendida dentro de nosotros? El secreto es hacer de Dios el centro de nuestra vida, reservando tiempo diariamente para buscar su presencia, escuchar su voz y meditar en su palabra. Cada oración, por sencilla que parezca, abre poderosas puertas espirituales que nos conectan directamente con la fuente inagotable de poder que Elías conocía tan bien. La oración es el combustible espiritual que sostiene nuestra fe en los momentos más difíciles, y eso es exactamente lo que necesitamos buscar constantemente. Elías no solo oraba en tiempos de emergencia, él vivía en oración. Esta actitud lo convirtió en un canal constante del poder divino, y el resultado fue una vida llena de milagros, revelaciones y logros sobrenaturales. Es exactamente este tipo de vida espiritual intensa la que Dios quiere que tengamos hoy, donde cada día es una oportunidad para nuevas experiencias sobrenaturales. ¿Te imaginas cómo se transformaría tu vida si adoptaras este estilo de vida, donde la oración es una constante poderosa? Conclusión: si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado profundamente tu corazón y ha despertado algo especial en ti. Realmente queremos saber exactamente cómo este video te habló y cómo sentiste que Dios ministraba directamente a tu corazón. No olvides comentar a continuación con la siguiente frase poderosa: sentí la voz de Dios en este video.
y aprovecha la oportunidad para compartir con nosotros cómo este mensaje específico impactó tu vida hoy. Tu testimonio puede fortalecer a muchas otras personas que vean este video después de ti. Además, aprovecha para suscribirte ahora mismo al canal y activar las notificaciones, así tendrás la seguridad de que no te perderás ningún mensaje tan potente como este. Además, deja tu me gusta para apoyar esta misión y ayudar a que nuestro contenido llegue a más vidas. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir llevando transformación y esperanza a través de la palabra de Dios a miles de personas. Y por supuesto, no te vayas todavía. Quédate con nosotros viendo el siguiente video que ya está en pantalla final, preparado especialmente para ti, para fortalecer aún más tu fe y edificar tu vida espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.